Esta es la segunda parte del video tutorial para resolver el práctico T01 de la unidad 2 de la asignatura Geometría Descriptiva. Aquí vamos a continuar donde dejamos la primera parte, en donde pudimos resolver de manera clara cómo representar un objeto dado por sus proyecciones ortogonales en una proyección isométrica. En esta continuación vamos a terminar de completar el cuadro de aristas y caras a partir del alfabeto de rectas y el alfabeto de planos o superficies. Para eso vamos a empezar detectando la primera arista frontal, teniendo en cuenta que las aristas frontales eran aquellas que se proyectaban en la vista frontal en verdadera magnitud, mientras que en la vista superior se proyectaban como una recta paralela a la línea de tierra. Este es el caso del segmento AB, que aquí lo vemos en verdadera magnitud, formando un determinado ángulo con el plano horizontal, y que en la proyección horizontal, en la vista superior, se está viendo como una recta paralela a la línea de tierra. Es el que tenemos acá. No es la única arista que tenemos con esas características, también tenemos la arista HD, la cual nuevamente la vemos en verdadera magnitud en la vista frontal y la vemos como una recta paralela a la línea de tierra en la vista superior o proyección horizontal. Acá tenemos las dos aristas frontales que tiene este cuerpo. A continuación tomamos las aristas verticales, recordando que son aquellas que se proyectan en verdadera magnitud en la vista frontal, pero en la vista superior o proyección horizontal se proyectan como un punto. Es el caso de las aristas DE, BF, AI y GO, las que tenemos acá. Nótese que en la vista frontal no solo están en verdadera magnitud, sino que están también perpendiculares a la línea de cambio de plano. Continuando con las aristas horizontales, vemos que tenemos una sola, que es la arista IC, y vemos que las aristas horizontales eran aquellas que se proyectaban en verdadera magnitud en la vista superior o en la proyección horizontal, mientras que en la vista frontal o proyección vertical se ven como una recta paralela a la línea de tierra. Si continuamos con las aristas de punta, vemos que tenemos 4, la IG, CH, AO y FE, y vemos que en este caso se proyectan en verdadera magnitud perpendicular a la línea de cambio de plano en la vista superior o proyección horizontal, mientras que en la proyección vertical o vista frontal se están proyectando como puntos. Si continuamos con las aristas de perfil, vemos que tenemos una sola, que es la BD. En este caso, estas aristas cumplen con la condición de que en ambos planos de proyección, tanto con el plano vertical como con el plano horizontal, se proyectan como una recta perpendicular a la línea de cambio de plano, mientras que en la vista lateral derecha o en la proyección de perfil la estamos viendo en verdadera magnitud. Si nosotros observamos que en esta la tenemos en verdadera magnitud proyectada, en esta debería proyectarse como una recta paralela a la línea de tierra, y en este caso es lo que sucede. Si vemos la proyección del segmento BD, en esta proyección vertical se está viendo paralelo a la línea de cambio de plano entre esta proyección vertical y esta proyección de perfil. Por lo tanto, en esta proyección de perfil va a estar en verdadera magnitud. Si continuamos con las aristas paralelas a la línea de tierra, vemos que tenemos las aristas GH, OE y AF. Recordando que las rectas paralelas o las aristas paralelas a la línea de tierra eran aquellas que eran paralelas a ambos planos, al plano de proyección vertical como al plano de proyección horizontal, y por lo tanto en ambas proyecciones se estaban viendo en verdadera magnitud. Ejemplo, el segmento AF acá lo estamos viendo paralelo a la línea de cambio de plano, por lo tanto en la proyección vertical la vamos a ver en verdadera magnitud, pero como acá también está paralelo a la línea de tierra, en la proyección horizontal también la vamos a ver en verdadera magnitud. Esto mismo lo podemos hacer con la arista OE y con la arista GH, mientras que si analizamos la
proyección de perfil y la proyección vertical, vemos que cuando en la proyección vertical se ven como una recta perpendicular a esta línea de tierra, en la otra proyección se están proyectando como un punto, tanto FA como EO como GH. Finalmente, si buscamos las aristas oblicuas, que son aquellas que no son ni paralelas ni perpendiculares a ninguno de los planos de proyección, por lo tanto, en las tres proyecciones se van a proyectar como rectas que no están en verdadera magnitud, vemos que tenemos tres aristas, la AC, la CB y la CD, las cuales en las tres proyecciones la estamos viendo como rectas que no son ni paralelas ni perpendiculares a ninguno de los planos de proyección, por lo tanto en ninguna la vemos en verdadera magnitud. Si pasamos ahora a analizar cada una de las caras, podemos comenzar con las caras frontales, recordando que las caras frontales eran aquellas que se proyectaban en verdadera magnitud en la vista frontal o en la proyección vertical, mientras que en la proyección horizontal o en la vista superior las vamos a ver como, o proyectadas las vamos a ver como segmentos paralelos a la línea de tierra. Por lo tanto, si un plano se proyecta paralelo a la línea de tierra en la vista superior, en la vista frontal lo vamos a ver en verdadera magnitud, como sucede con el plano A, B, F, este que tenemos acá, como con el plano O, G, H, D, E, que tenemos acá atrás. Esos serían los dos planos o caras frontales que tenemos en el cuerpo. Si pasamos a las caras proyectantes verticales, recordamos que eran aquellas que se proyectaban como una recta en el plano de proyección horizontal, como sucede con la cara CHD, que acá la vemos proyectada como una recta que no es paralela a la línea de tierra. Por lo tanto, en la vista superior o en la proyección horizontal, la vamos a ver como un plano que no está en verdadera magnitud. Lo mismo pasa con la proyección de perfil, con la vista lateral derecha en este caso. Si en esta proyección se ve como una recta que no es paralela a la línea de tierra, acá la vamos a ver como una figura que no está en verdadera magnitud. Si tomamos ahora las caras horizontales, vemos que en este caso tenemos dos, recordando que las caras horizontales eran aquellas que eran paralelas al plano de proyección horizontal y que por lo tanto en la vista frontal, o sea en la proyección vertical, la vamos a ver como rectas paralelas a la línea de tierra, como sería este caso. El plano A, O, E, F que tenemos acá, o el plano I, G, H, C que tenemos acá arriba, se ven como rectas paralelas a la línea de tierra y por lo tanto en la proyección horizontal o en la vista superior se están viendo en verdadera magnitud. Si pasamos a los planos proyectantes horizontales, recordamos que son aquellos que se proyectan como una recta que no es paralela a la línea de cambio de plano en la vista superior o en la proyección horizontal. Por lo tanto, en la vista frontal se van a ver como una figura que no está en verdadera magnitud. Si pasamos a los planos de perfiles, recordamos que son aquellos planos perpendiculares, tanto al plano de proyección horizontal como al plano de proyección vertical, pero que en la proyección de perfil o en la vista lateral derecha lo estamos viendo en verdadera magnitud, como en este caso sucede con el plano B, F, E, D y con el plano O, G y A que tenemos acá en el fondo. Si nosotros analizamos la proyección de perfil y la proyección vertical, vemos que acá lo estamos viendo como segmentos paralelos a esta línea de cambio de plano, por lo tanto en esta proyección los vamos a ver en verdadera magnitud, respetando lo mismo que habíamos dicho con las caras que eran frontales y con las caras que eran horizontales. Si buscamos planos paralelos a la línea de tierra, vemos que en este caso no hay ninguno, recordando que estos planos paralelos a la línea de tierra eran planos paralelos a esta línea de tierra que tenemos acá, por lo tanto lo íbamos a ver como figura tanto en la proyección vertical como en la proyección horizontal, mientras que en la proyección de perfil la vamos a ver como rectas
que no son paralelas a esta línea de cambio de plano. Como no existe ningún plano de esas características, el cuadro queda vacío. Finalmente, tenemos las caras oblicuas, que recordamos que son aquellas que no son ni paralelas ni perpendiculares a ninguna de las tres proyecciones, o sea, ni paralelos ni perpendiculares al plano de proyección horizontal, al plano de proyección vertical y al plano de proyección de perfil. Por lo tanto, en las tres proyecciones lo vamos a ver como figuras que no están en verdadera magnitud. O sea, tanto el plano o la cara ABC como B, C, D, en ninguna de las tres proyecciones las estamos viendo en verdadera magnitud. De esta manera concluye el tutorial de el T01 de la unidad 2.